La Hacienda Fundación, una obra de Guaroa Ubiñas Renvil. Primera parte. La Hacienda Fundación y la población de San Cristóbal. La historia de una hacienda con el nombre de Fundación en esos predios de la geografía de la isla se remonta a varios siglos atrás, cuando las riberas del río Nigua se vieron pobladas no ya por los mineros en busca de oro que lanzó a la mar para saquear al mundo, una España desesperada, sino por gente capaz de dar el gran salto, de abandonar las costas, divorciarse de las nostalgias apremiantes de su pasado y plantarse en tierras nuevas. Gente que sembró las raíces de la criollada, abrazando la tierra y promoviendo la agricultura, la crianza y la ganadería. En esos orígenes, el negro esclavo con su trabajo y el español fueron los protagonistas principales. Menguada como estaba entonces la presencia del aborigen, luego del genocidio cometido contra ellos por los cristianos. Luego vino esa historia compartida entre los ingenios, hatos y haciendas de la partida de Nigua, compartida pero con sus particularidades, como cuando los dirigentes de los negros sublevados en los ingenios de Camba arriba, Najayo arriba y Najayo abajo y Camba abajo, entre los cuales solo sale del amargo anonimato de la historia uno llamado Juan Pedro, fueron a la Hacienda Fundación de entonces en busca de solidaridad, y en vez de esta lo que encontraron fue la muerte en la horca. La Hacienda Fundación en nuestra prehistoria compartía su existencia con la Hacienda San Cristóbal, Yamán del Pedregal, la del Samangola, de San Gregorio, Boca de Nigua, Itabo, Árbol Gordo, Parra, Villegas, Cambita Sterling, Cambita Pineda, Cambita Abajo, Cambita Arriba, San Miguel de Jagua, San Sebastián de Cumba, las estancias de San Miguel de Boruga, de Samangola, de San Isidro, de Sainaguá, Buenavista, del Cajagual, de San Miguel, Nigua, Buenaventura, Doña Ana, Sabanatoro, Cambita, Cañaboba, el Guayabal, Gamboa y los Hatos de Yaguate, de Sabana Grande, de Palenque, del Mayorazgo, de Bastida, de Boca de Nigua, de la Buenaventura, Los Montones, Hato de Damas, Hatillo de Parra, etcétera. Aglomeración de haciendas, ingenios y hatos a las que se les dio el nombre de Partida del Nigua. Durante la invasión haitiana de 1822, a la parte este de la isla, donde luego se fundaría nuestra República Dominicana, la hacienda estuvo en manos del general haitiano Juan Bautista Richies, quedando luego en las de un señor llamado Eugenio Pereira, que según el historiador Félix Reyes le dio un gran impulso, y en el 1889 en las del francés Louis de Boire, el cual
implementó el cultivo de frutos menores, plátanos y hortalizas y gran escala al extremo de que envió una comunicación al ayuntamiento pidiéndole que le permitieran instalar un muelle en Bocanigua para impedir que sus productos se dañaran en el trajinar de las recuas por los caminos antes de llegar a Santo Domingo. Años después, en manos de otro ciudadano francés, teniendo como encargado al señor José Macías y como mandadero al señor Tomás Cordero, la hacienda se convirtió en una piedra de escándalo por la cantidad de animales de los vecinos que se perdían en sus bosques y el abandono en que se encontraba su empalizada y el camino real, que en ciertos lugares resultaba intransitable, en violación al artículo 29 de la Ley de Policía Urbana y Rural, que requería la limpieza y arreglo de esa parte del trayecto. También se hizo célebre por el halo de misterio que rodeó sus predios. La hacienda se mantenía aún dentro de los límites territoriales de la parte que no sabemos cuándo ni por qué comenzó a llamarse Velázquez, lo cual nos permite ver el tránsito de aquella primera hacienda a la estructurada por Rafael Leónidas Trujillo, mediante un proceso de expansión geográfica a partir del sitio original de Velázquez, el que aparece en los mapas confeccionados en el mes de mayo de 1935 por orientación del munícipe Julián Barinas Uribes, en el cual se pueden notar ciertas diferencias con los actuales. La expansión a que hacemos referencia comenzó a concretarse desde poco antes del 1930, ostentando ya Rafael Leónidas Trujillo Molina, un hombre nacido en el pueblo de San Cristóbal, un poder casi absoluto en el país. San Cristóbal era entonces una tierra de agricultores abrumadoramente negros, mulatos y marrones, venidos de la esclavitud y de otros pobladores de los centros de actividades mineras, hatos, haciendas y estancias, muchos de los cuales se fueron ligando o viceversa a las familias blancas de los colonos, generalmente esclavistas franceses venidos de la parte oeste de la isla, que se mantenía entonces en un grandioso e inédito proceso de efervescencia libertaria. De manera que en el 1930 era ya un lugar que tenía caminando un gran trecho en nuestra historia, participando en ella activa y decididamente desde la conformación de la criollada, como quedó demostrado con la participación decisiva de los habitantes de sus tierras por los lados de Niza, La Canela, Nigua, la laguna de Ñagá, en Jaina, en la derrota de la armada inglesa de Penn y Venables, una de las más grandes vergüenzas y derrotas de sus armas que han sufrido los británicos en toda su historia. En este poblado, como es de suponer, han nacido, vivido y muerto un número representativo de paladines que actuaron decididamente tanto en la separación de los haitianos, en las luchas independentistas, como en la restauración de la República. Fue declarada por el gobierno de la Revolución Restauradora como sede en la ciudad de Santiago en el mes de abril del 1864, como baluarte inexpugnable en el sur y luego visitada por el presidente don José Antonio Salcedo y el vicepresidente Benigno Filomeno de Rojas. De esa época las familias oriundas conservan recuerdos de cómo, cuando no podían repeler a las tropas españolas, casi todas desalojaban el poblado, se refugiaban donde familiares, allegados y amigos
en la zona rural y se integraban de una u otra manera a las guerrillas restauradoras. La zona se había ganado un espacio en la formación de la República y era desde principios del siglo XX y hasta 1930 de norte a sur una larga hilera principal que parecía parte de un camino, a veces vereda, que se podía prolongar desde una vía que partiendo de la orilla de Sabana Grande de Palenque atravesaba la población y llegaba a los senderos que se dirigían al Cibao, calle que primero se llamó Republicana, luego del 1936 a 1946 de la primera Constitución y de esta fecha en adelante Avenida Constitución, acompañada de 4 largas calles paralelas que se reducían en parte a 3 al este, la de la San Juan, la San Bruno y la Santa Rosa, que luego han sido las Padre Ayala, la General Leger y la Beler, ahora la ampliada Avenida Libertad. Al oeste de la calle de la Primera Constitución, en esas fechas estaba la General Cabral, antes Buenavista, y luego la Santomé, calles atravesadas entonces aproximadamente por 10 trechos transversales este-oeste, consideradas por el Cabildo como calles de segunda categoría en relación a las primeras, que eran las de norte a sur, las cuales comenzaban al norte con la calle Desocupación, que bordeaba la sucesión de los Alié y terminaban en la Capotillo, que lindaba con la sucesión de los Renville. Esta clasificación de calles o lugares de primera y de segunda se tomaba en cuenta en el periodo de repartición condicionada o no de solares por parte del ayuntamiento de finales de 1800 al principio de 1900 para la urbanización del pueblo, así como cuando se consideraba la pertinencia de que cierto tipo de negocio o institución debía estar en una u otra parte. Las calles estaban ocupadas más o menos inintermitentemente por amplias casas de tablones de palma, techadas de yagua, a veces solo separadas por los variados y bellísimos jardines de una o de la otra, calles que corrían por esa parte del llano en la plataforma geológica caribeña, dejando de lado al noroeste una elevación natural conocida como el Alto de los Melones, donde se descubría una que otra choza, y de ese mismo lado la calle Beler, que era la que estaba más al este, y la General Leger, que como hemos dicho antes se llamó San Bruno, que acababan en un extremo sur en una gran depresión techada por una vegetación lujuriosa donde se descubría en una época en el mismo fondo la casa de una mujer temida por la muchachada que por vivir sola en ese lugar tan lúgubre la creía loca o bruja. Era la época en que mientras muchos aseguraban haber visto salir y regresar de los cementerios una figura que creían un espíritu sin rostro, vestida con una sábana blanca llamada por todos marimantas, el general Leger, procedente de Azua, pero aposentado y casado con una nativa en San Cristóbal, descubrió a punta de revólver a una supuesta marimanta que intentó atemorizarlo y que resultó ser un compadre que trataba de burlarse de él. En que los agricultores
intentaban predecir los cambios atmosféricos por venir, tiempo de lluvias, de humedades y de sequías, con las cabañuelas de ida y las cabañuelas de retorno, útiles para planificar sus siembras, costumbre precedente del norte de España. Vivían en el poblado personas reconocidas por saber leer las cabañuelas, que eran consultadas, como era el caso de Eduarda de Luna. En la calle de la Primera Constitución, que resultaba ser la principal, se encontraba la Casa Consistorial, a la altura de donde se encuentra hoy el Palacio del Ayuntamiento Municipal, que fue erigida por decisión de adoptada en la sesión ordinaria del 15 de agosto de 1911, en el mismo solar de los Luna, donde vivió y fue velado el glorioso general y expresidente de la República, José María Cabral y Luna, luego de que el solar donde reposaba su amplio bohío, que fue donde se reunieron los constituyentes, fuera vendido a él por la señora Salvadora de Luna el 30 de diciembre de 1901. San Cristóbal era como la silueta de un muchacho campesino acosado a todo lo largo, de norte a sur, rodeada de moderados accidentes del terreno, de donde salían todas las madrugadas los miembros de numerosas familias a rendir sus labores agrícolas en los predios que poseían en sus proximidades, labores de sustento y de comercialización tan importantes que en el año 1888 el gobierno dominicano celebró un contacto con el ciudadano H. Tomaset, ingeniero, caballero de la Legión de Honor francesa, para la redacción de las memorias sobre la Común de San Cristóbal. Trabajo de 50 páginas que fue publicado por él mismo en la Exposición Universal de París al año siguiente, en 1889. Más tarde vendrían los tiempos en que trabajaban en el gran caserón de la logia Hijos de la Fe, situada donde hoy está el parqueo de la Clínica San Cristóbal, lugar conocido simplemente como La Logia. El maestro Luis Oscar Uribe Albert Sicilo, que fue uno de los directores junto a un grupo de maestros y maestras enamorados de la educación, entre ellos Mercedes y Adriana Alger, Rosa Angélica Barinas de Pina, Lucita Pereira y los profesores Pablo Barinas, José Pérez, Antonio Hoppelman, Luis Saladín y Julián Barinas, hijo, educadores que asistían a las 5 escuelas, incluyendo una nocturna, que existían sorprendentemente para esa época en el poblado, y estos enseñaban de memoria a su alumnado los nombres de las calles de la localidad, así como sus límites, que eran al norte la sucesión de los Aliés. Existen croquis en los cuales en esta parte se resaltan los terrenos de Maximilien Montaz y ancianos que se refieren a esas partes diciendo los Maximilien. Al sur la sucesión de los Renville, al este el río Nigua y al oeste la cañada de San Juan o Ahogamacos. Tiempo después se enseñaría que sus límites eran al norte la Hacienda Fundación, al sur la sucesión de los Renville, al este el río Nigua y al oeste la loma de los Nova. Después los límites serían otros. Al sur de la calle Capotillo, dentro de la sucesión de las familias ya mencionadas, se ubicaba el llamado cementerio francés,
ya que de alguna manera esta familia fue la que quedó al cuidado del mismo, en la persona del munícipe Pedro Cristóbal Renville Brito, cementerio del cual se rescató una lápida escrita totalmente en francés que fue colocada en el panteón que tienen los nichos de Evelina Renville de Puello y sus descendientes, lo que prueba que estaba activo en el 1824. Tenía entonces el poblado, como era la usanza hispánica, la iglesia y el cuartel policial frente al parque, este último en el mismo lugar que ocupaba el de hoy. El parque venía siendo un amplio solar con algunos bancos desparramados que se mantenía limpio de hierbas bajo el cuidado de las vacas, bajo el cuidado con respecto a las vacas que lo pastaban, al igual que toda la zona habitada, como expresó el gran erudito y munícipe Federico Reed en una oportunidad en defensa de que se les dejara pastar en el centro del poblado, agregando en sus argumentos que alejarlas era, además, alejar la leche de la boca de los niños. En el centro de dicho parque había una rústica glorieta o redondel en cuya mitad se levantaba entonces un artificio de concreto de cuyo extremo se extendían 4 brazos con igual número de bombillas eléctricas que eran encendidas por las noches, cuya energía procedía de una planta eléctrica que estaba bajo el cuidado de 2 hombres, uno un francés de contextura fuerte, sólida, que pasó los últimos años de su vida caminando tan doblado que parecía que cargaba una pesada losa sobre sus espaldas. Monsieur Gatón, el cual estaba casado con la criolla Iguaniona Barinas Uribe y por Julián Barinas, que manipulaban dicha plantita, que se encontraba por donde vivía Julia Mariñez con su esposo Genaro, por donde está hoy el Palacio de Justicia. Ello permitía, aunque con numerosas interrupciones, que se celebraran allí retretas de una banda de música que era responsabilidad del ayuntamiento, a las cuales asistían jóvenes de la población de ambos géneros, teniendo las muchachas que ser transportadas a sus casas cuando éstas acababan y apagaban las bombillas por familiares que se trasladaban a buscarlas para escoltarlas en la oscuridad. Frente al Palacio Consistorial y en dirección oblicua este-sureste podía verse un espacio donde funcionaba una bomba de gasolina que era una de un puertorriqueño y que se accionaba por una manigueta que era movida por Luis Molván, joven al cual la inquieta muchachada puso en esos años el irrespetuoso mote que luego fue borrado de Luis la Bomba. En el 1935 o 1936, la sala capitular obligó que esa bomba de gasolina fuera quitada de ahí con el argumento de que la misma representaba un peligro de incendio y por ello no se podía tener en el centro de un pueblo con casas de madera. Eran esos los tiempos en que las ruedas de los pocos carros existentes eran muy finas y se ponchaban con mucha frecuencia, tanto que en un viaje a la capital eso sucedía varias veces y era tan fuerte el olor a gasolina y estaban tan poco acostumbrados los ciudadanos a andar en esos artefactos que se movían tanto
para todos los lados, que para que los niños, niñas y hasta los adultos no se marearan, se les ponía un chele pegado en la frente y se hacía que llevaran uno apretadito en el puño. Se inventaron otras cosas más como manera de evitar los mareos y los vómitos subsecuentes. El extremo de que no se dejaba nunca de tener a mano una que otra fundita de papel para, en la urgencia, vomitar dentro de ellas. Tiempo en los cuales fueron apresados los muchachos adultos que se bañaban debajo del puente de entrada al poblado ante la vista de los viajeros, no por lo de estar en cueros simplemente, sino por la mala impresión que causaban a estos, según precisó el señor José Pimentel de Champs, que era el militar encargado de la plaza, como consta en los legajos del ayuntamiento. Ese señor Molván luego regentearía por muchos años una especie de bar muy importante en el cual se celebraba una armónica tertulia. Había sido tiempos antes, junto con el señor conocido como Negro Medina, dueño de un espacio de tolerancia que estaba localizado al sur de la calle Beler, conocido como El Tocón. La muchachada del pueblo, vigilada por la gran cantidad de escuelas, hacía intentos por prepararse aún mejor. Así, entre otros, don Julio Nina envió a su hija Luz Consuelo Nina a estudiar a la capital, siendo la primera que lo hizo en esos tiempos. Pablo Barinas y Atilas Cuascú a su hijo Sócrates, Francisco Puello y Evelina a su hijo Delile Puello, y luego Pedro Renvil y Mercedes hicieron lo mismo con su hija Guarina. El deporte vestía sus galas mediante un equipo de voleibol femenino donde destacaban María y Mercedes Peguero como quiliadoras y Mencía Renvil como colocadora, equipo que entre otras jugadoras contó con Alicia Hasbún y que se trasladaba a Santo Domingo a competir con el equipo de San Carlos. También existía un equipo masculino en el cual el mejor quiliador era Leito Reynoso y su colocador Sócrates Barinas Cuascú, que competían con los Pindún, que era un equipo famoso de Santo Domingo. La llamada religiosidad popular relacionada con la Iglesia Católica estaba expresada por la presencia desde el día anterior a su celebración, cuando llevaban el santo a amanecer en el poblado, por la presencia del Espíritu Santo, imagen de bulto vestida de un rojo muy vivo, que era movilizada hasta el poblado por su cofradía desde la loma de Santa María, un antiguo maniel, posiblemente Congó, donde presidía una misa al otro día y luego sería escoltado entre cánticos y conversaderas por los creyentes de la loma, zonas aledañas y gentes del poblado, principalmente la juventud que lo acompañaba hasta el cruce del segundo río, pues primero cruzaban del río Yubazo y luego el Nigua para comenzar el ascenso a la cima de la loma donde aún se ubica. La música lucía sus emotivos tuntuneos heredados de la percusión de la madre África, con las alegres piezas de los toques de vivos y sus solemnes y enigmáticas composiciones de toques de muertos. Hoy se celebra cada año en Sainaguá, ubicada en sus cercanías, el único gran festival de atabales del país,
Para las composiciones de origen europeo se contaba con un profesor de música de la talla de don Pablo Campos y luego de don Ramón Díaz. El teatro, de tanta importancia en la época y tan relacionado con las labores patrióticas, estaba representado por la escuela de Luis Saladín y recibió un gran impulso con la iglesia evangélica, cuya presencia en el poblado, cuando no tenían ningún acólito, fue el fruto de un gran laborantismo liderado por Pascual de León R., que se hizo evangélico, y su primo Pedro Renvil Brito, que se definía como libre pensador, contra la enconada oposición de la Iglesia Católica representada en su momento por el cura Eliseo Pérez Sánchez. Todas estas actividades progresistas eran sustentadas por el trabajo productivo de todas las familias de San Cristóbal, la mayoría de las cuales tenían un grupo de miembros que salían en las madrugadas a realizar y a supervisar trabajos en sus propiedades territoriales, amparadas, como era propio en esa época, en un sistema de adquisición avalado por el sistema francés, un acto notarial o más de 30 años de usufructo, muchas veces relacionadas con el concepto que regía las tierras comuneras. Los Saliés, los Reynoso y los Ninas de Epifanio salían de la silueta del poblado rumbo a sus propiedades en el norte y en el noroeste, donde colindaban con una parte de los Montás y los Andújar, que hacían lo mismo. Los primeros se movían en la misma Velázquez, de donde vendría la gran expansión, y los demás en la Cruz de Santiago y sus alrededores. Para el sur franco salían a trabajar o dirigir sus actividades agrícolas y ganaderas Pedro Renvil. Ahí estaba la sucesión de esa familia. Al suroeste, por los lados de Bobó, estaban los predios de Pascual de León y los Puello, los Andújar y los Nina. Estos últimos se dividían entre los agricultores y ganaderos y los dedicados a la carnicería. Al suroeste, por los lados de Samangola, vivían y atendían sus predios los Mieses y los Molván. Para el este salían Domingo Nina y Eliseo Uribe, Cantero Uribe y otros hacia tierras que incluían lo que hoy es Madre Vieja. De estos, Uribe Albert, hijos de Marcos Uribe y la francesa Carolina Albert, Pipí laboraba al oeste, mientras Eliseo lo hacía en la parte llana que queda enfrente de la propiedad que se llama Borinquen, parte de lo que ahora se conoce como Madre Vieja Sur, donde trabajan también, entre otros, los Machuca. Hacia el norte y el oeste salían los descendientes de Benjamín Uribe Benzán, Marcos, José y Rafaela. Iban a la zona que se extiende desde el suroeste hasta el oeste franco, que correspondía a una parte de Sainaguá y de Canasta, Cambita Sterling, interrumpiéndose en la propiedad hacia donde salían los familiares de don Leo Reynoso, los Rivera, los Ramírez, los Araujo y más al norte los Suárez, los Valdés y los Nova. En las penumbras frescas de los amaneceres,
Todas las veredas eran pobladas por un hormiguero de labradores que iban rumbo al trabajo que le garantizaba el sustento a los habitantes de San Cristóbal. Nadie sospechaba que la presencia en el poder de un hijo del mismo pueblo de San Cristóbal, precisamente procedente de las pocas familias que no tenían apego a estas labores ni propiedad agrícola alguna, rompería por medio del terror y el miedo el equilibrio de subsistencia y progreso lento pero sostenido de aquella comunidad, y peor aún, que no solo sino varios de sus hermanos y su propia hija y esposo, además de participar activamente en ello, se verían también envueltos en una serie de conflictos relacionados con estas tierras a más de 10 kilómetros de distancia de la población. Tal vez en esta obra sería ilustrativo hacer un pequeño repaso de las experiencias que tuvo que haber adquirido Rafael Leonidas Trujillo Molina en el este del país, en su papel de miembro de una familia regenteada por José Trujillo Valdés, alias Pepito, su padre, y luego cuando salió del núcleo familiar estuvo de guardacampestre de una empresa privada. También las adquiridas como oficial formado por los invasores imperialistas norteamericanos, empeñados entonces en la expansión de la industria de la caña, especialmente en los métodos que estos utilizaron para captar tierras. En su primera etapa, su padre era un comprador y traficante de maderas preciosas que eran trasladadas en carretas tiradas por bueyes hasta un muelle en la localidad de Nigua, desde donde las vendía o embarcaba hacia la capital, trabajo que realizaba inestablemente, aprovechando el auge que tenía en esos tiempos la exportación tanto de madera como de cacao y la venta de esos productos, generalmente a embarcaciones procedentes de las Antillas Menores, que fondeaban en las llamadas PASA, lo que tuvo impacto en la formación de caudillos regionales y hasta nacionales. José Trujillo sacó madera por los lados del mismo San Cristóbal, de los sitios de Bobo y Samangola, donde tuvo como ayudante al abuelo de Serrano Montero, Pascual Montero. En Boruga se hablaba de cuando Alfredo Duvergé lo ayudaba en la extracción de caoba de esos lugares, madera que según un descendiente del señor Leovigildo Reynoso, propietario originario en la zona, sirvió en parte para la construcción de la llamada Casa de Caoba. También laboró por los lados de la Atodama y Matapaloma, la Boca de Gamboa, los Mameyes y Avedaño, antes Beldaño, abarcando los 4 puntos cardinales de la común. Ver anecdotario. Estos recuerdos están salpicados por el prontuario delincuencial tanto del mismo Pepito como de sus hijos, a los cuales llegaron a llamar en la comunidad la pandilla de Pepito, por la realización de robos, cuatrerismo y uno que otro homicidio que están siendo cada día más documentados. Aunque la gran escuela de Trujillo debió haber sido su presencia en el este del país, donde pudo haber aprendido también de la conducta de los extranjeros, a los cuales servía en la captación de tierra para el desarrollo de la industria cañera. En el este,
habría de vivir grandes experiencias con la aplicación de las leyes de los agrimensores, la de la partición de las tierras comuneras, la de considerar la tierra como un valor económico, además de como un valor natural, prácticas relacionadas con la implantación de la ideología del capital y el concepto de propiedad, lo cual en esos momentos fue una especie de salto de avance y a la vez de emboscada a la cultura campesina. No fueron esos procesos producto de las luchas o aspiraciones del campesinado nativo, sino más bien de la codicia de intereses extranjeros y nacionales que pujaban para desarrollar sus empresas capitalistas sin ningún escrúpulo, dañando la vida y las costumbres campesinas, aunque se les intenta justificar presentándolas como un paso de avance en la organización y modernización del Estado. Tales procesos que al venir aparejados con el papeleo en un país analfabeto, las certificaciones notariales, el irrespeto a los derechos de los demás y la codicia crearon todo tipo de ruinas y males a miles de familias dominicanas que eran forzadas a dejar de ser campesinas sin que se le ofertara ningún tipo de seguridad pura para insertarse decentemente en los escasos e incipientes tinglados del capitalismo que afloraba y que más bien las empujaba a la marginalidad. En esta región, Trujillo habría de vivir grandes experiencias en el uso del poder, el abuso, la criminalidad y la represión, que llegó a acorralar a familias enteras en cavernas, despojadas del bien de la tierra para la labranza y la cría. La verdadera historia de la captación de tierra para la Hacienda Fundación. Aunque ya hemos hecho mención de algunas familias desalojadas o afectadas, vamos a hacer un esfuerzo en plantear primero la captación de las tierras de los dueños que vivían dentro de la población de la cual salían en las madrugadas hacia sus tierras, y luego la captación de las tierras un poco más lejanas a la población cuyos dueños generalmente vivían en ellas. Debemos dejar bien claro que los instrumentos de los cuales se valió Rafael Trujillo para lograr sus propósitos fueron el señor Heriberto Mateo, un militar capitán del ejército de su plena confianza, el general José Pimentel y el señor Tulio Montalvo, conocido como la Biblia o el Sordo, un pastor evangélico, padre de una hermosa familia que compartía el culto con su trabajo como agrimensor, el cual no solo medía los terrenos que se interesaban al jefe, sino que según el testimonio de muchos declarantes, a veces heredados de padre a hijo, atosigaba a las familias campesinas diciéndoles que el jefe quería que le vendieran esos terrenos. Es importante resaltarlo porque ese aspecto amenazante y compulsivo que se reflejaba en esas expresiones es el que fundamenta la ilegalidad de estas compras, actitudes de las cuales se acusa reiteradamente y con más acritud al capitán del ejército Heriberto Mateo. Instrumentos humanos principales que fueron un sinnúmero de ayudantes, por decir así, en los amigos o alabadores del jefe, cuyos nombres han de salir a la luz en estas investigaciones provenientes de los recuerdos de los memoriosos.
Personas como Ñoño Urbáez, que compartían relaciones normales y armónicas de convivencia en la comunidad, con una fidelidad enfermiza para con Rafael Leónidas Trujillo, que es identificado como teniente y como elemento de principalía en lo que concierne a la extensa captación de las tierras ubicadas en toda la costa entre Bocaní, Guanajayo y Palenque, la Hacienda María y otras más que no tuvieron el protagonismo de los ya mencionados, a los cuales se unirían para completar el círculo del despojo los abogados notarios que se encontrarían para tratar de dar un viso de legalidad a dichas captaciones. El señor Tulio Pérez Andújar y los abogados notarios Manuel Castillo Corporán, Ramón Rivera y Andrés Julio Rivera en primera fila. Curiosamente, en los actos notariales que hemos tenido la oportunidad de revisar, sorprendentemente no aparece el precio de las tierras, lo cual los hacen inválidos, pues no se pueden hacer este tipo de documentación sin incluir cuánto se pagó por la tierra. Se trataba en síntesis de un despojo porque la propuesta de compra estaba condicionada por la necesidad del propietario de la tierra de mantenerse en buenas relaciones con Rafael Leónidas Trujillo, dada la criminalidad del régimen que era muy conocida o al menos perfectamente percibida. El tirano era tan autoritario que no aceptaba desafecciones y negarse a algo que proponía era visto con facilidad como una oposición y reto a su poder omnímodo. No resulta difícil comprender que hasta este personal, aun cuando lo hicieran aparentemente y en algunos casos gustosos, trabajaba con una cuota de presión por parte de Rafael Leónidas Trujillo. Debemos entonces constatar cómo comenzó todo aquello, sabiendo que la zona llamada Velázquez pertenecía en esos años en gran parte a la sucesión de los Alié, que estaba regenteada en la época por Bernardo Alié. Se daba inicio a un proceso tortuoso y lleno de particularidades, en el cual los dos parámetros fundamentales que se impondrían a cualquier consideración humana a la hora de dictaminar la ubicación de las alambradas era la acumulación de la tierra llana para la ganadería y tierra buena para el cultivo. Los particulares que mencionamos fueron todo lo diversas e intensas que podían ser y estuvieron marcadas por varios factores, como fueron la posesión o no de papeles por parte de los usufructuarios, su grado de ascendencia social, la actitud misma de los intermediarios, la de los vendedores y otras, dándose el caso de que tanto entre los que vivían en el pueblo como entre los que lo hacían en la zona rural, hubo quienes le hicieron saber al gobernante, aunque de manera muy sosegada, comprensiblemente temerosa, que no estaban en disposición de vender sus tierras, aun cuando luego accedieran a esto. Por los lados de Sainaguá, próximo al pueblo, Rafael Porte Tolentino, hijo de un señor apellidado Tolentino, que aparece como socio de Pepito Trujillo en la extracción de madera por los lados del sur, le expresó al mismo Trujillo que él no vendía sus tierras. Como eran amigos, esto aparentemente condicionó la captación de tierras al suroeste. Decimos aparentemente porque Trujillo no dejó por ello de captar las partes más llanas de esta, dejando a los Portes en la parte más alta, pero dejó intocada la parte llana más profunda de Sainaguá, Ingenio Nuevo y Niza, lo cual libró a las demás familias
de esa zona: Reynoso, Cabrera de Luna, Santo, Martínez y demás, de ser despojados. Aunque es bueno resaltar que penetrando a través de Samangola y de la Hacienda María, logró hacer frontera con algunos de esos predios por los lugares de San Antonio, Mañanguí y Palenque. Eliseo Uribe Albert, compañero de infancia y de estudios del tirano, al igual que Pipí y Cantero, ante la insistencia del general José Pimentel, el cual les dijo que el jefe lo que quería era redondear, le respondió con una frase harto conocida en la comarca: el jefe quiere redondear tanto que va a redondear la república entera. Durante un tiempo su vida transcurrió entre ponerle alambradas a su tierra, rompérselas y él volverlas a poner, pero sin tomar medidas más agresivas hasta que fueron captadas, cosa que pasó también con su hermano Pipí, del cual la gente decía que se metía en la tierra de Trujillo a sembrar lo suyo, generalmente batata, por los lados de Canasta. En el caso de Pedro Renvil Brito, que le llevaba varios años, había sido juez de paz, síndico por un mes en el 1913, tesorero en la Semana Patriótica contra la intervención norteamericana de 1916 y luego alcalde comunal del Poblado de 1930 a 1936. Le dijo al general José Pimentel, que fue usado por Trujillo como intermediario, que no vendía sus tierras, la sucesión de los Renvil, y fue respetado hasta la hora de su muerte en 1949. Pero al suceder esto, convocaron a su hermano Luis Renvil a una reunión en la ciudad, en la cual le dio una suma. Convocaron a su hermano Luis Renvil a una reunión en la cual se le dio una suma de dinero, y ahí concluyó el problema. A los pocos días, los tractores destruían las sepulturas del llamado cementerio francés, que debió ser de la hacienda San Cristóbal, Pueblo Viejo, las ruinas de la ermita de la misma y otras relacionadas con la señora Marie Firmet, viuda Dupil, que actuaba a nombre de las familias Chevalier, Tranquille y Renvil, franceses inmigrantes que siguieron la ruta Normandía, Quebec, Estados Unidos, Haití, Santo Domingo. En numerosos casos como en este, además de las amenazas implícitas que representaba el no querer vender, estaba la de que, de no hacerlo, se le confiscarían las propiedades por considerarlas de interés público. Con la tierra de estas propiedades se expandió el poblado. Más tarde, en las proximidades de la lechería de Lavapiés, se instaló un centro de repartición gratuita de leche en el marco de un programa social del gobierno. Las personas creían y el gobierno alimentaba la creencia de que esta era un regalo de Trujillo, que no ganaba nada con eso, que era un acto de desprendimiento, la bondad de su parte. Pero en realidad no era así, porque previamente le vendía esa leche al Estado. La captación de la tierra de los Novas obligó a sus dueños a emigrar para Atomayor. La historia de los Valdés fue algo diferente, por cuanto estos, tal vez acicateados por las presiones para extender el poblado por una zona
por donde era factible hacerlo, vendieron ellos mismos las tierras que poseían allí como solares. Estos Valdés estaban emparentados íntimamente con los Valdés de la capital, entre ellos el doctor Heriberto Valdés, y tuvieron a algunos de sus miembros presos en la cárcel de Nigua, que eran visitados por el señor Pedro Renville, amigo cercano de la familia, además de por encargo de otros miembros de la misma, que no se atrevían a hacerlo por temor a que también los encarcelaran, cosa que le era facilitada por su director José Pimentel. Algunos de los antiguos dueños de tierras o sus descendientes trabajarían como funcionarios públicos, como obreros asalariados con sueldos muy bajos, ubicados en oficinas, potreros y lecherías. Les habían comprado sus tierras. Los de la zona rural tomaron tres caminos: el de emigrar con sus familias a lugares relativamente lejanos, el de asimilarse en los a los trabajos de la Hacienda Fundación, como hemos dicho antes, o en los ingenios cañeros con relaciones capitalistas de producción, y el de concentrarse en las partes no apetecibles para Rafael Leonidas Trujillo, como eran las partes altas de las lomas y montañas, y laborar tierras de menor calidad, como fue el caso de las personas arrinconadas en la zona caliza de las alturas, en los portales de las cavernas sagradas del Pomier o en las estribaciones de San Francisco, Jamey, etcétera, donde al menos se podía estar lejos de aquello. Ese fue el caso de la gente del llano de Samangola y Bobó, que se tuvieron que encaramar en el firme de la loma de Samangola, en los lados de la loma de los Fructuosos. La gran mayoría de ellos entendía de letras. La gran mayoría de ellos ni entendía de letras, ni había firmado nada. Para los propietarios del pueblo que trabajaban sus tierras con convites para la siembra y convites para el descoseche, ayudados por familias campesinas muy pobres que se habían ido alejando poco a poco del trabajo directo con la tierra, el camino era el del divorcio definitivo con las labores agrícolas. Decía el doctor Francisco Moscoso Puello que en esa época un hombre sin un empleo público en este país no era un hombre completo, que el cargo público era algo indispensable para cumplir con los fines de la vida, que no era lo mismo don Severo que ser el prefecto o el comisario Severo. Cosa que, aunque no se puede generalizar, funcionaba o aparentaba funcionar, pero de una forma absurda. Estaba sustentada por el concepto de tratar de sobrevivir al régimen, de cerrar los ojos a las humillaciones de las cuales eran objeto, de aferrarse a las ideas del aplastado, del colonialismo ideológico, de la sumisión sembrada en la mente del esclavo y en el campesinado por muchos siglos, porque hay que portarse como la derecha para evitar problemas con los grandes. Yo nunca he caído preso, eso era una deshonra. Para sobrevivir, decían. El estudio de los casos conocidos en que actuaba José Pimentel nos hace pensar que deseaba brindar a las víctimas un trato más sosegado, aparentemente de amigo consejero, diferente del que podía brindarles el contacto con el capitán
Heriberto Mateo y que Rafael Leonidas Trujillo a veces escogía personalmente a quien enviar a hacer sus tratos con personas determinadas. A veces, porque en el caso de familias consideradas social y culturalmente más deprimidas o menos numerosas e influyentes, es difícil que actuara de esa manera. Dice la maestra de generaciones, doña Luz Consuelo Nina Lulú, viuda de Peña, a sus 99 años, que su padre Domingo Nina, que era primo hermano de Epifanio Nina, tenía sus tierras al sureste y fue persuadido por Trujillo para que se las vendiera a un tal Arsenio Ortiz, que era un cubano que dice que iba a poner varios tipos de negocios ahí que él no quería vender. Luego reflexionó, tuvo que hacerlo. Después se supo que el que se quedó con la tierra fue el mismo Trujillo. Al poco tiempo, estos terrenos formaban parte de su hacienda. Recuerda Andújar Guzmán, obrero en la hacienda, luego en la armería y después en la fábrica de clavos Enriquillo, administrada por Enrique Pérez y Pérez, que Félix Puello no quería vender sus tierras en Bobó, pero al vender todos sus vecinos temerosos y él resistirse, echaron las alambradas prohibiéndole el paso a sus propias tierras, de manera que los plátanos, los guineos, el café y los víveres se dañaban sin él poder recogerlos. Tuvo finalmente que vender. Sobre la tierra del munícipe Pascual de León Renville, en el sitio de Bobó, se habla de que con él, que en principio se negó a vender de forma airada, se hizo una permuta, se le dio una tierra en otro lugar a cambio de la que le interesaban al jefe. Su nieto Luis de León Lora nos refiere que a él lo marcó mucho el que su padre Bienvenido de León les dijera, siendo un niño aún, que ya no se podía ir a Bobó y que no entendía que se hiciera una permuta porque el dinero de esos terrenos hubo que ir a retirarlo a las oficinas de la Hacienda Fundación a los 6 u 8 años para evitar problemas. La Ribera, que se encontraba en un sitio llamado el Fondo, los Rivera, que se encontraban en un sitio llamado el Fondo, por los frentes de Canasta, en lo que venía siendo parte de Cambite Sterling, fueron también víctimas de esta expansión en la persona de Francisco Rivera, Pancho, caso en el que apresaron a su hija, la señora Angélica Rivera, por orden de Heriberto Mateo, el cual había tenido anteriormente 2 hijos con ella, porque expresó que no le gustó el negocio, siendo luego puesta en libertad por diligencias del señor Jogis Montaz, que era un hombre sensato, con mucha influencia y que limó connotación política al caso. El señor Pancho Rivera hubo de trasladarse de una parte llana, su propiedad, a una montañosa en Najayo Arriba. Al sureste del poblado, más allá de Madrevieja, se encuentra una elevación que es conocida como Cambelén, donde existía desde principios del siglo XX una hacienda con el nombre de Borinquen, perteneciente al matrimonio de la hermana de Oscar y Santiago Michelena Belvé, Ana María Michelena Belvé, y un alemán llamado Otto Chaberg. Los Michelena eran terratenientes dueños del ingenio San Luis, de la estancia San Jerónimo,
luego Estancia Ramfis, donde ahora se ubica la Cancillería, y del monopolio de la sal Baní Montecristi, que luego fue también adquirido por Rafael Leónidas Trujillo. Se recuerda que la familia Michelena Chaver enviaba desde su hacienda de Borinquen a sus pequeños y muy blancos niños a estudiar a las escuelas del pueblo donde eran conocidos, pero a Santiago al Santiago y Oscar involucrarse en una conspiración e intento de atentado contra Trujillo en 1935, les quitaron sus propiedades y Oscar quedó preso en la cárcel de Nigua, de la cual solo pudo salir para Puerto Rico por ser ciudadano norteamericano mediante diligencias del Departamento de Estado de ese país. Más al sur, cerca del mar y en todo su litoral, se encontraba otra hacienda, la Hacienda María, que luego, aunque tenía un administrador aparte, sería regenteada desde las oficinas centrales de fundación y funcionaba como una extensión de esta. Esta hacienda debió seguir por los lados de Najayo abajo, pues existe la constancia de que se llamaba original Hacienda de Najayo y que tenía una extensión calculada en más de 7,000 tareas cuando fue expropiada a un ciudadano puertorriqueño en el año 1930, expandiéndose y tomando toda la costa de Bocanigua y al norte de su lugar de origen por la parte hábil para la ganadería de la zona de Mañanguí, que luego sería llamada Duboc, y al oeste llegando a Palenque hasta alcanzar una extensión calculada aproximadamente por el señor Humilde López, que fue su último administrador en la era, como de 60 a 70,000 tareas de tierra. Esta hacienda se encontraba separada geográficamente de la fundación, de la cual llegó a formar parte por un pequeño y bello complejo montañoso constituido por la elevación y prolongación de Samangola hasta el sur, formado por la loma de Bocanigua, loma de Samangola, y su continuación más al oeste. La loma de los Fructuosos, teniendo al final dos casas y mansiones, una en Bocanigua, de la cual hablaremos luego, y otra en el balneario de Najayo abajo. En las inmediaciones de esta hacienda del lado de Bocanigua funcionaba desde el 23 de enero de 1922 un leprosario nacional con capacidad para 40 enfermos, distribuidos en 10 casitas para 4 personas cada una. El 15 de agosto de 1921 se fundó la Academia Militar, donde fueron entrenados 29 malos dominicanos por las fuerzas que invadían el país para formar la nueva Policía Nacional, un instrumento que garantizaría su dominación política y económica en el futuro. En diciembre de ese año, Rafael Leónidas Trujillo, que era uno de ellos, recibía su confirmación como segundo teniente tras un periodo de apenas 4 meses de entrenamientos que, a falta de instalaciones adecuadas, se realizaron en la Escuela de Agricultura que se había inaugurado en Nigua el 28 de junio de 1919. Allí
En sus inmediaciones operaría también el manicomio y luego la tenebrosa cárcel trujillista de Nigua. A continuación, expresiones tomadas de más de 70 u 80 años después de esos hechos a los campesinos de las distintas zonas de expansión y que ilustran la magnitud de esos desalojos. Trujillo necesita esas tierras, Trujillo necesita esas tierras, Trujillo necesita esas tierras, nos decían. Éramos unos esclavos, dice un anciano negro acabado, que vive en la pobreza extrema, después de una vida de trabajo duro, llamado Alberto Mateo, de 88 años. El chiquito no va pa' parte. Juan Garavito Azuano, de 74 años. Con decir solo su nombre uno se aterrorizaba. Trujillo era un terror. Bernardino Asensio Encarnación, 78 años. Nadie se atrevía a desenterrarlo y no era esa gente que lo había matado. Lo desenterrarían después que se murió Trujillo. Duvergé, hijo, 69 años. En la familia éramos 7 y eran 950 tareas en Avedaño. A mí me tocaron solamente 99 pesos. A Angelita era igual que Trujillo y vimos a Nonito Maldonado ahorcado en una mata de cacao con la lengua afuera. Fue muy larga y nos asustamos mucho. Villanueva, 98 años. La tierra que le compró a los campesinos era un poquito y él le agarró unos cerros a los títulos y a ese lo mataron por eso. Hacen los títulos falsos y después a pelear con el que vive adentro. Aníbal quería quitarle la tierra a Alfredo Duvergé, mi padre, y hasta matarlo por ser canchanchan, amigo del jefe. Tuvimos que escondernos. Rogelio Duvergé, de más de 90 años. Había una camioneta gris que cruzaba y tiraba a los muertos o de donde apeaban a los condenados para fusilarlos hasta sentados y que luego dejaban tirados sus cadáveres por el puente de Cabuya. No venía de la hacienda, sino de la fortaleza, donde a veces mataban o condenaban a muerte hasta 8 personas en un día y el chofer se llamaba Cucho. Hermanos de la Rosa, de más de 70 años y otros muchos más. Nos mantenían en un terror. El sargento Rodríguez, el flaco, ese sí era un asesino. Mataba a mucha gente, también haitianos. Una vez le dio un balazo a un hombre en un oído. En el Pomier compró, según compraba él, mandó los cuartos con un hermano, Manuel Corporán, 84 años. Mandaban 25 pesitos por los fruticos y 11 pesos a la gente que vivían ahí. Era como si lo que pagaban fuera las mejoras y después se quedaban con todo, con la tierra. A ellos no les interesaba el conuco. Lo desbarataban con los tractores y no dejaban madurar los frutos. Era enemigo de la agricultura, solo le interesaban sus vacas, solo le interesaba la caña. Esos terrenos eran de los Asensio y los Guantes, dicen, en Matapaloma. En la frontera norte de la Hacienda Fundación había años en que se recorría la noticia de que iban a destruir la agricultura de las gentes del lugar, que Aníbal iba a sembrar caña y que en ese año no debíamos comenzar a sembrar. Luego las cosas se disipaban y así con un terror, una incertidumbre. Los de la camionetica, luego de tirar
los cadáveres en la cabulla. Le avisaban a unos que tenían para eso, para que los cubrieran con tierra. Una vez, con uno de esos huracanes, el agua sacó unos huesos. Juan de los Santos, de 79 años. El precio pagado por la tarea podía oscilar entre nada y hasta 4 o 20 pesos, o era decidido por el comprador, legalidad que aún hoy cacarean los secuaces de Trujillo, que si bien puede parecer formal, no lo es, lo que se demostraría si se logran rescatar los protocolos de esos notarios que no reposan en el juzgado de paz de San Cristóbal, que es donde deben reposar, y de los demás que se encuentran virtualmente secuestrados, dadas que las condiciones en que se produjeron no eran legales, pues estaban marcadas por el miedo, la presión política y las veleidades de la vida. Si bien en el este del país muchas veces la falsedad de estos procedimientos se fundamentaba en la elaboración de títulos falsos sobre supuestas ventas de terrenos comuneros, agregando un copropietario ficticio o traído de los cabellos, que no eran más que cómplices de las empresas del azúcar, de los compradores, con el que supuestamente se realizaban las negociaciones, pues se les daba el carácter de tener más acciones de peso, más terreno que los demás en la común de San Cristóbal, donde la situación de las tierras estaba muchas veces sustentada con un concepto más definido de propiedad por sucesiones familiares que venían siendo tierras comuneras divididas entre familiares. Lo cierto es que el elemento coercitivo era el miedo, y la legalidad de estos papeles está sujeta a lo que fue una realidad inapelable, reconociendo el tipo de origen en que se vivía. De manera que Rafael Leonidas Trujillo había logrado simplificar los procedimientos del despojo. Los procedimientos eran falsos, pues si bien cumplían algunas formalidades con personas conocidas de la población, las iban perdiendo en la medida en que se trataba como personas de más escasa prestancia social, legalidad falsa y clasista a la vez. Esos papeles los hacían en otra parte y los campesinos no los veían. Dicen en varios lugares donde se preguntan sobre el particular, más aún cuando no es cierto que fueran vistos por los vendedores, en su gran mayoría analfabetos y entonces solamente preocupados por pasar rápido ese mal momento. Muchas de esas personas confiesan que no tenían papeles en esas tierras, sino muchos años trabajándolas, resultando estos terrenos más que comuneros, comunitarios, un término y condición parece que desconocido adrede por la papelería jurídica, tierra de nadie, que es trabajada continuamente por una misma persona o familia, sin ninguna preocupación sobre los aspectos de la propiedad. Era un trabajo fundamentalmente de supervivencia, en una época en la cual el campesino iletrado, como era, veía la tierra que al resultar productiva le resolvía el problema de la supervivencia a él y a los suyos. De ahí que a veces grupos o familias campesinas se trasladaban de un lugar a otro dentro del marco de una geografía virtual que extendía de la tierra, estaba ahí para eso y para el uso de ellos, y la cultivaban sin ninguna contrariedad. En esos tiempos no había tanta codicia, tanto
esto es mío y aquello es del otro. Cuando desalojaban a alguien, siempre otro le decía, arrímese ahí y no se preocupe, dice Juancito Solano. Punto.